generaciones más mayores había diferencias en Cristina, precisamente por lo que dices, el del feminismo que dices, pero también el del cambio climático, porque precisamente hoy queremos hablar con Santi Pisonero, que es sociólogo bilbaíno y es responsable de un informe que ayer se presentó en el Congreso de los Diputados, un informe sobre los jóvenes y el cambio climático. En él la conclusión es que la gran mayoría de los jóvenes asume que vivirá peor, pero que está dispuesta a hacer sacrificios. Santi Pisonero, egunon. Hola, egunon. Es un poco el contraste, ¿no?, de lo que hemos visto en ese colegio mayor a lo que se ve en tu informe, esa preocupación que los jóvenes tienen asumida, desde luego como sus padres cuando tenían su edad, no, o sea, mucho más interiorizado lo tienen. Sí, bueno, es que lo del colegio mayor es como si hubiese caído un meteorito de otro planeta. No tiene nada que ver con la foto que nosotros hemos sacado del conjunto de la juventud española con respecto a lo que piensan sobre el cambio climático y con lo que creo que estabais apuntando, con respecto a lo que se puede hacer para combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que el informe que efectivamente ayer se presentó en el Congreso, pues tiene estos claroscuros. Por una parte, se evidencia que el cambio climático es un problema muy serio, interiorizado por la gente joven y que le afecta en su vida personal. Creen que van a vivir peor que sus padres, creen que esto va a afectar mucho más a los pobres. Y el 82% de la población española joven dice que también que sufre en algún grado ecoansiedad. O sea, estamos hablando ya de unas implicaciones que van más allá de lo que tradicionalmente se podía entender, ¿no? Esta sería un poco la parte sombría del informe. Pero la parte más clara, la parte de esperanza, es que efectivamente pues el 76% de la juventud cree que se puede cambiar las cosas. El 94%, que es un porcentaje brutal, está dispuesta a aumentar su tiempo de trayecto si es con un transporte sostenible, ¿no? Y encontramos otro tipo de indicadores que nos dicen que hay una actitud para trabajar en pro de cambio, o sea, en pro de un sistema mucho más sostenible. Porque están dispuestos a hacer sacrificios, ¿no?, por el clima. Correcto, sí. Bueno, sacrificios mayores, menores, pero sí que hay una implicación. Y la tercera cosa que observamos en el informe relacionada con esto es que se han interiorizado los valores con los que se está trabajando en los últimos años en relación con el cambio climático. Es decir, ha calado la cultura ecológica. La narrativa ecologista se tiene interiorizado que el modelo pues no puede seguir así, que hay que hacer sacrificios y que afecta a todos, desde nuestra actitud como consumidores hasta, bueno, pues evidentemente siempre se señala a partidos políticos, empresas y demás. Importante que esto no quede en un informe sin más, sino que llegue, como hizo ayer, al Congreso de los Diputados, ¿no? Creo que en la presentación estuvieron varios representantes de grupos políticos en el Congreso. ¿Cómo fue esa conexión político-joven? Sí, bueno, claro, a ver, eran también los políticos responsables dentro de cada partido de su área, ¿no?, de transición ecológica. Vale, entonces, bueno, el informe ha caído muy bien, ha caído de pie, eso sí hemos podido comprobar. Es que también las cifras son muy contundentes, Xavier. Yo rara vez me he encontrado un informe con cifras tan contundentes, con posicionamientos tan claros. Y es que estamos hablando de un 84%, de un 94%, con una muestra brutal, por cierto, ¿vale? O sea, han participado cerca de 9.000 jóvenes en España con este estudio. Y es que es tan incontrovertible lo que se pone encima de la mesa que ayer hubo consenso por parte de todos los colores dentro de los colores que estaban ahí, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues desde luego dicen que lo hacen suyo y dicen que lo van a mover. Ya veremos. Esperemos que sí. Bueno, pues en igualdad habría que hacer otro informe para ver qué pasa, pero en cambio climático desde luego se ve una gran concienciación. Braulio, que esto nos reconforta un poco, ¿no? Sí, nos reconforta y yo quiero meter otro dato más de otras encuestas que yo he llevado relacionado con lo que puede aportar la generación de los jóvenes, ¿no?, en su compromiso, más que en los sacrificios, en el compromiso real que tienen, ¿no?, que no todos son sacrificios, sino que ya se van interiorizando una serie de costumbres que no se aceptan como sacrificios. Es la confianza intergeneracional, ¿no? Los jóvenes confían en su generación y creen que si su generación estuviera en el poder, se tomarían más medidas para afrontar la crisis climática. Y eso es muy importante. Y es la única generación que sale en las encuestas que confían en sus compañeros de generación. Nosotros no confiamos. Digo nosotros, los de 40, los de 50, los de 60 o los de 70. La misma pregunta de si confías en
si estuvieran en el poder los de tu generación se tomarían. No. Los jóvenes dicen que sí. Y es algo que, bueno, pues tomarán el poder en algún momento en espacios económicos, políticos, sociales, y nos puede ir mejor por esa confianza intergeneracional para afrontar la crisis climática. Mientras no sean justo los chavales del Colegio Mayor de Madrid. Poder. En fin, puede ser posible. Santi En Pisonero. relación, Sí, perdón, Santi, pero sí, en relación con lo que acaba de comentar Braulio, pues por refrendar, en el estudio que se ha presentado ayer, el 76% de la juventud consultada cree que su implicación podría llegar a provocar cambios significativos. En este caso, en la lucha por el cambio climático. Yo es un dato con el que también me quedo. Pues esperemos que se impliquen, claro que sí. Santi Pisonero, gracias por atendernos. Cuando vuelvas a Bilbao, un día a ver si vienes a estudios y hablamos con más tiempo. Es que ricasco. Cuando queráis. Un abrazo. Hacemos una... En generaciones más mayores había diferencias feminismo. Cristina, precisamente por lo que dices, el del feminismo que dices, pero también el del cambio climático, porque precisamente hoy queremos hablar con Santi Pisonero, que es sociólogo